Martes 19 de mayo, estas las noticias a las 6. México exige a Israel que se respeten los derechos humanos de las 3 activistas mexicanas detenidas en la flotilla global Zumut. Recalca que se debe garantizar su integridad física y brindarles atención consular inmediata. La Unidad de Inteligencia Financiera ordena el congelamiento preventivo de las cuentas de los 10 funcionarios y exfuncionarios requeridos por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La presidenta Claudia Sheinbaum propone modificar la fecha de la elección judicial para que se realice el 4 de junio de 2028. El objetivo es que la elección judicial coincida con el proceso de revocación de mandato y evite que las elecciones de 2027 se empalmen. En el mundo, un tiroteo registrado en una mezquita de San Diego, California, deja un saldo de 3 personas fallecidas, entre ellas un guardia de seguridad. Los 2 agresores, ambos adolescentes, se suicidaron tras cometer el ataque. Confirma el rey Felipe VI que viene a México. El próximo 26 de junio va a presenciar un partido del Mundial de Fútbol de su selección, la española. Y también de cara al Mundial, Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez, quienes juegan en el fútbol de Europa, ya se reportan con la selección mexicana. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Angie, creo que va a ser un día todavía caluroso. ¿Cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Pues sí, así parece que este martes 19 de mayo pueda ser todavía caluroso, por lo menos en la Ciudad de México. Ya les contaremos más adelante detalles sobre las condiciones meteorológicas. Así es, también estamos en Radio Buenos Días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que también estamos disponibles en todas las redes sociales, ahí las puede ver usted en la pantalla, y siga nuestra transmisión en vivo en Facebook y en YouTube. Vámonos directo con los detalles. Y sí, la situación que se está viviendo en el Mediterráneo. Israel continúa con esta ofensiva contra la ayuda humanitaria que es llevada a Gaza, deteniendo embarcaciones de la flotilla global Zumut. Y es que miren, en esta misión van activistas mexicanas y mexicanos, y 3 de ellas fueron detenidas. Por ello, el gobierno de México exige el respeto a los derechos humanos de estas activistas y recalca la importancia de que reciban atención consular y que se garantice su integridad física y un trato digno. Hasta el momento han sido interceptadas y detenidas las embarcaciones donde viajaban las mexicanas Paulina del Castillo Poblano, Violeta Núñez Rodríguez y Sol González Eguía. Así lo denunciaron con un video previo. Mi nombre es Violeta Núñez. Soy profesora y periodista. Si estás viendo esto, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales. Mi secuestro muestra, una vez más, hasta dónde llegan el régimen israelí y sus patrocinadores para continuar con un asedio y el genocidio. Soy parte de una misión civil no violenta, navegando para romper el asedio ilegal, entregar ayuda y solidarizarme con el pueblo de Gaza. Son 7 las y los activistas mexicanos que se encuentran en esta flotilla. Paulina del Castillo, Sol González, Violeta Núñez, de quienes ya le hablábamos, y también van Diego Vázquez, Almatusaem Belá, Jimena Hernández y Daniel Alfaro. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolle esta situación allá con la intervención de Israel, con nuestras connacionales, bueno, allá con la flotilla global Zumut. Y vámonos con temas de nuestro país que tienen que ver con la Fiscalía General de la República y el interrogatorio a elementos del Ejército y a personal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua que presuntamente brindaron seguridad perimetral en este operativo del 17 y 18 de abril pasados, donde la Fiscalía de Chihuahua intervino en un narcolaboratorio clandestino. Además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo. Asimismo, la Fiscalía General de la República está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo y que el operativo
que culminó en la localización del laboratorio se haya llevado de manera adecuada en términos de la normatividad aplicable. La voz de Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, quien asegura que esta dependencia lleva a cabo diligencias. Se está buscando identificar a los propietarios justo del inmueble donde se encontró ese centro productor de drogas. Esta Fiscalía General de la República se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras. Y es que miren, la Fiscalía también integra otra indagatoria por delitos contra la salud relacionada con los mismos hechos y derivada de la instalación clandestina de este laboratorio en el municipio de Morelos, allá en Chihuahua. En lo que se refiere a la indagatoria que se integra con motivo del hallazgo del laboratorio clandestino a cargo de la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, la zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y continuamos con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción. Bueno, y mire, seguimos en Chihuahua porque Morena anunció que va a presentar denuncias electorales y por uso indebido de recursos públicos en contra del gobierno de esa entidad. Se presentaron denuncias de tipo electoral y se van a presentar en la Contraloría, en la Fiscalía Anticorrupción, por el uso de recursos públicos, sino también por el uso de edificios públicos. Así como le escuchábamos, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, detalló que las quejas se van a presentar ante las instancias correspondientes, comenzando por las autoridades estatales. Así lo refirió. Vamos a presentar las denuncias en las distintas instancias. Lo electoral, pues tiene que ser por la vía electoral, en los órganos del Estado primero, la sala regional, porque ellos tienen control en los órganos electorales y obviamente en la Contraloría del Estado. Pero debemos de llevar los procedimientos como marca la ley y ya en su caso lo vamos a escalar a los órganos electorales federales y en el caso de lo que tiene que ver con los funcionarios del Estado también se hará lo correspondiente. Ariadna Montiel también detalló que las denuncias serán para dejar constancia de los actos de los funcionarios estatales, ya que las acciones en contra de la movilización fue un agravio a la población con los bloqueos de accesos a la capital, que incluso podrían ser ataques a las vías de comunicación. Como ejemplo de lo anterior se refirió al caso de Mario Mata, el director de la Junta de Aguas de esa entidad, quien encabezó un bloqueo en la carretera a Delicias. Otro expediente es el del caso Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera informó del congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de los 10 funcionarios y exfuncionarios que el gobierno estadounidense pidió detener con motivos de extradición. Se trata de una medida administrativa por las alertas emitidas por las entidades financieras binacionales al tratarse de personas políticamente expuestas. La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró en este comunicado que esto no es una determinación definitiva y tampoco implica la acreditación de responsabilidad alguna y explicó que a quienes se les bloquearon las cuentas, por supuesto que tienen derecho a una defensa. Sobre este asunto habló la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos. También sobre este asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano no tiene vínculos con ningún grupo delictivo y tampoco encubre a nadie. ¿De qué nos acusan? Que estamos vinculados con la delincuencia organizada. ¿Hay alguien que se vinculó? Que se ha sancionado. Pero el gobierno de México no, el gobierno de México está con el pueblo. Y no estamos vinculados, que ahí están los resultados. 40% menos homicidios. Se han enviado a Estados Unidos cabecillas por parte del Consejo de Seguridad Nacional o se han detenido. De todos los grupos delictivos. Y nadie nos puede acusar
nadie, absolutamente nadie, de que no hayamos actuado en contra de los grupos delictivos. Nadie. Sheinbaum Pardo descartó algún riesgo para su administración el hecho de que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, se hayan entregado a las autoridades estadounidenses, y es que ambos forman parte del grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por Estados Unidos de estar supuestamente vinculados con el narcotráfico. Y también reiteró su mensaje al gobierno de Estados Unidos. Si quiere ayudar a México a combatir el crimen organizado, hay que atender su problema de consumo de drogas y detener el tráfico de armas a territorio mexicano, dijo la presidenta. Entonces, si Estados Unidos quiere ayudar a México para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública, disminuir la entrada de armas de Estados Unidos a México para no fortalecer a los grupos delictivos. ¿Qué otra cosa puede hacer? Combatir el lavado de dinero en Estados Unidos, porque cuando se vende la droga en Estados Unidos, ¿dónde queda ese dinero? Entonces, por eso decimos coordinación y cada uno opera en su territorio. Y anunció esta semana la visita del secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne, la directora de la Oficina de Política Nacional y Control de Drogas, Sarah Carter, y el representante comercial Jameson Greer. Y esto sucede tras los acuerdos en la última llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Que viene el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el jueves para seguir en colaboración y coordinación, y Sarah Carter. Sarah Carter es quien dirigió el documento que presentamos aquí, la visión de la prevención. Entonces nos interesa mucho hablar con ella. Y por cierto, la presidenta Sheinbaum descartó que durante la llamada reciente con el presidente Donald Trump se haya tocado el caso de los agentes de la CIA que participaron en este operativo en Chihuahua, o también de los funcionarios mexicanos presuntamente acusados de delincuencia organizada. Bueno, vamos a cambiar de tema. Mire, para facilitar la elección del Poder Judicial, la Presidencia de la República enviará al Congreso una iniciativa de reforma precisamente para esta elección judicial. Karen Ballesteros nos informa. La presidenta Claudia Sheinbaum propondrá una reforma a la elección del Poder Judicial que contempla 6 cambios principales. El primero, cambiar la fecha de la elección judicial prevista para 2027 y realizarla el 4 de junio de 2028. El motivo, precisó la mandataria, es evitar que coincida con las elecciones de 2027. Pero son 17 estados que van a cambiar gobernador o gobernadora. Va a haber la elección de todo el poder legislativo en términos de Cámara de Diputados. En la mayoría de los estados, diputados locales y presidentes municipales. Entonces es una elección muy grande. Se planteó mejor pues, que nos concentremos en la elección de poder ejecutivo y poder legislativo, estatales y federales, y que vayamos el 28 a la elección al Poder Judicial. El segundo cambio es crear una comisión coordinadora que unifique los criterios de evaluación de los comités de los 3 poderes de la Unión, encargados de filtrar y seleccionar a las personas aspirantes. El tercero busca reducir el número de personas candidatas para que cada cargo tenga únicamente 2 aspirantes finales. Los comités van a evaluar conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de sus aspirantes, como ya lo hacían antes, y van a seleccionar a 4 personas, las mejor evaluadas por comité. Posterior, se realiza una insaculación pública y finalmente resultan 2 candidatas o candidatos por cargo y especialidad, observando siempre la paridad de género. El cuarto cambio es la simplificación de la boleta electoral. Se dividirá en 5 columnas según la materia del cargo: administrativa, civil, penal, laboral o mixto.
Además, se distinguirá por color las candidaturas propuestas por cada poder, ejecutivo, legislativo y judicial, así como a las personas que ya están en funciones y busquen reelegirse. Como quinto punto, capacitación obligatoria y permanente para jueces, juezas, magistrados y magistradas y demás integrantes del Poder Judicial. Y sexto, busca que los poderes judiciales estatales repliquen los mismos criterios. Contempla además que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma ubicación y el conteo de votos sea en el mismo sitio donde fueron emitidos. Además, el gobierno prevé que la elección judicial en 2028 coincida con el proceso de revocación de mandato. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Miren, la próxima semana, justo de acuerdo con lo que se propone por parte de la presidencia, tendrá lugar el periodo extraordinario en el Congreso, se revisa el caso, eventualmente se aprueba la iniciativa para pasar esta elección judicial al próximo 2028. Se dio a conocer por el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, cómo viene este calendario. Entonces se turnará de manera directa el día que llegue, el jueves, que la anuncie la permanente a la Comisión de Puntos Constitucionales. El jueves, que sea la fecha también que se convoque a periodo extraordinario. Estamos hablando que el periodo extraordinario podrá ser como el martes o miércoles de la semana próxima. Pueden ser 2 o 3 días. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, mire, después de trabajos intensos, una de las vías que conectan al Estado de México con la Ciudad de México ya está lista para que miles de autos puedan realizar su traslado de manera segura. Mi compañera Gaby Jiménez nos cuenta. Tras 25 años de abandono, Periférico Norte vuelve a ser una de las principales arterias que comunican al Estado de México con la capital del país. 108 kilómetros que tenían baches, problemas de iluminación y hasta inundaciones en temporada de lluvias, hoy lucen totalmente rehabilitados. Viendo que todavía nos falta, todavía tenemos que agilizar esa movilidad porque es necesario, pero que sin duda alguna lo que se hizo es un esfuerzo muy grande precisamente para poder afianzar ese objetivo que tenemos, que es dignificar la vida de nuestros ciudadanos. Esta intervención permitió reconstruir 108 kilómetros de carpeta asfáltica, mejorar la movilidad y la seguridad de millones de usuarios. Con los trabajos incluyeron recorte de pavimento, tendido y compactación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita, coladeras. La reconstrucción de este tramo beneficiará a más de 15 millones de personas que viven en Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán de Izcalli, Atizapán, Tultitlán y Tepozotlán, con una reducción de hasta 30 minutos en los tiempos de traslado. Tiene un impacto directo en alrededor de 15 millones de personas, es decir, que a 15 millones de personas les vamos a cambiar la vida con esta obra tan importante que el día de hoy se está aquí entregando. Este es solo el inicio. Próximamente se inaugurará el cablebús de Naucalpan y otras obras en la zona oriente para garantizar el derecho a la movilidad de las y los mexiquenses en la zona metropolitana del Valle de México. Este año, pues, traemos 18 puentes vehiculares, traemos los 10 trenes de repavimentación trabajando, entre algunos de los proyectos, además del trolebús Chalco-Iztapaluca, en fin, varias obras importantes que tenemos. Con imágenes de Christopher Arismendi y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, ahí está esta obra, ya nos dirá si la usa, si le funciona o cómo viene. Vamos con el pronóstico del tiempo. Mucha atención porque un sistema anticiclónico provocará este martes la prevalencia de la onda de calor en 15 entidades en el norte, centro y sur del país. A su vez, una línea seca en el norte del país y su interacción con un canal de baja presión en el noroeste originarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas y posibles tolvaneras en dichas regiones, con posible formación de torbellinos en Coahuila.
También se esperan lluvias importantes en el occidente, centro, sur y sureste, incluyendo al Valle de México. Hidrátese bien y evite exponerse mucho al sol en estas entidades, donde las temperaturas llegarán hasta los 45 grados. Hablamos de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y se esperan máximas de hasta 40 grados en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo. Se esperan las lluvias fuertes a más fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, así como en Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas. Tome sus previsiones. 11 Noticias. Le compartimos algunos avisos importantes. Si aún no sale de casa, mire, por obras a la altura de la estación del metro Peñón Viejo, esto es de la línea A, se encuentra cerrada la circulación en carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección al oriente a partir de calle Santiago de la Vega. Reducción de carriles por labores de mantenimiento en circuito interior hacia el poniente antes de avenida Eduardo Molina. Y miren, en esa zona, personas usuarias reportan una grieta de grandes dimensiones sobre los carriles centrales de circuito interior, esto a la altura de Oceanía y con dirección a la Glorieta de la Raza. San Antonio Abad, Portales y Nativitas, línea 2 del metro, recuerde, están cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación. Así que vamos a la pausa y volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, será el próximo 10 de junio cuando inicie la temporada donde las luciérnagas tienen mayor visibilidad en los bosques, este evento de la naturaleza que aumenta además las cifras turísticas en algunas entidades. Judith Hernández nos cuenta. El avistamiento de luciérnagas es un espectáculo natural único en su tipo. Del 10 de junio al 9 de agosto, la luz de estos pequeños insectos podrá apreciarse en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan en Tlaxcala. Es un imperdible para las mexicanas y los mexicanos en poder conocer un fenómeno natural con un atractivo turístico. Tú caminas en los senderos certificados en el bosque. Desde ahí es una experiencia brutal. Te van guiando, pides permiso a la naturaleza con ese respeto que te abre las puertas, porque a ver, ¿qué es el fenómeno de las luciernas? Cuando se aparean, pues esta especie, ¿quién brilla? Pues brilla más el macho que la hembra. En la oscuridad de la noche, conducidos por guías certificados, las personas turistas se internan en los bosques y pueden apreciar la luz que emiten miles de estos insectos durante su proceso de apareamiento, que ocurre entre junio y agosto en época de lluvias. Este gran espectáculo natural es un patrimonio de la naturaleza que tiene Tlaxcala y que ojalá lo visiten porque quien lo llega a visitar quiere volver. Yo los quiero invitar a estos bosques que nos dan una magia increíble. Es un espectáculo de luz natural que nuestras luciérnagas nos brindan. Se espera que en esta temporada lleguen más de 120,000 visitantes, que dejarán una derrama económica de aproximadamente 65 millones de pesos. La magia de las luciérnagas no solo ilumina los bosques, también ilumina la vida de muchas familias. Esta temporada genera empleo, impulsa artesanos, cocineras tradicionales, guías turísticos, productores locales y prestadores de servicios. Los recorridos están disponibles únicamente en 23 santuarios certificados que se pueden consultar en la página de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala. 11 Noticias, Judith Hernández. Rumbo al Mundial de Fútbol y con la llegada de este importante torneo a México, el gobierno federal ha lanzado una campaña para combatir el tráfico infantil. Y mire, la prioridad es el desarrollo integral y protección de las infancias mexicanas. Judith Hernández nos cuenta de qué se trata estas acciones contra el trabajo infantil.
La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA es el marco ideal para el lanzamiento de la campaña Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, que permitirá expulsar de la cancha laboral a las infancias, que ahí están fuera de lugar. A fin de garantizar entornos libres de explotación infantil y promover el desarrollo integral de la niñez, México inició esta campaña, una iniciativa global impulsada por la Organización Internacional del Trabajo desde hace más de 2 décadas. La tarjeta roja tiene tanta fuerza simbólica. En cualquier cancha representa un límite, representa un momento en que una acción ya no puede seguir ocurriendo. Y ese es precisamente el mensaje que hoy queremos enviar, que el trabajo infantil no puede seguir siendo visto como algo normal, inevitable o invisible. Las cifras reflejan la magnitud del desafío. En el mundo, 138 millones de niñas, niños y adolescencias continúan en situación de trabajo infantil. De ellos, 54 millones realizan trabajos que ponen en riesgo su salud, su integridad y su desarrollo integral. En México, se han logrado avances importantes gracias al fortalecimiento de la educación y los programas sociales. Ningún avance puede ser suficiente frente a los retos que se están planteando. Tenemos que seguir avanzando de manera muy decidida y por ello esta campaña es, como ya les digo, un llamado a la acción. Gobierno, empleadores, trabajadoras, trabajadores, el día de hoy enviamos un mensaje contundente y claro. En México no hay lugar ni tolerancia para el trabajo infantil. Para ello, se actualizó y digitalizó el Código Nacional de Conducta, que amplió su alcance a más prestadores de servicios. Además, se prepara un protocolo de actuación para prevenir, identificar y atender posibles casos de explotación infantil en destinos turísticos. Un programa para el Mundial de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero por primera vez se insertan en el ámbito turístico y justamente se insertan con estas nuevas iniciativas. 2.322 jóvenes, mujeres y hombres, estarán no solo en las 3 ciudades sedes, sino en nuestras zonas arqueológicas, en nuestros destinos turísticos ya capacitados en cómo evitar o tener alerta y qué hacer ante un protocolo de señales de explotación de niñas y de niños, de jóvenes de nuestro país. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, vámonos con otros asuntos. Mire, el rey Felipe VI de España confirmó que vendrá a México y lo hará para presenciar el partido de la selección española contra la de Portugal. Será el próximo 26 de junio en Guadalajara, Jalisco. Esta visita se da en un contexto en el que el gobierno español ha reconocido los abusos cometidos durante la conquista y ha sido calificado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un gesto de acercamiento. Nunca se rompieron las relaciones, nunca. Las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas, comerciales, siempre estuvieron. Lo que hubo, pues, fue un momento de visión distinta. Bueno, además del rey Felipe VI, el gobierno de México ha confirmado que acudirá el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuya selección enfrentará a México, como sabemos, en el partido inaugural aquí en la capital del país. Y previo al inicio de la Copa del Mundo, en nuestro recorrido por los momentos más emblemáticos en la historia de los mundiales, toca el turno de recordar y revisar un episodio que marcó el destino de una final. Remontémonos a Italia, 1990, y un árbitro mexicano en cancha, Edgardo Codesal, se convirtió en el protagonista del partido al decretar un penalti a favor de Alemania y en los minutos finales así impidió que Argentina, la Argentina de Maradona, lograra el bicampeonato. Vamos a recordarlo. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 23 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. El árbitro Edgardo Codesal pitó la final en Italia 90 entre Alemania y Argentina. Marcó como penalti una falta que no existió a favor de los germanos, lo que impidió a los argentinos ser bicampeones. Todo está listo.
Seguimos con la información deportiva y, por cierto, Vianey Zárate pues nos acaba precisamente de detallar. Hace un momento le hablábamos de este partido al cual va a venir pues el rey de España, pero es España-Uruguay, no Portugal. España-Uruguay será el viernes 26 de junio, ¿no es así? Vianey, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, así es, uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos lo va a tener México, Uruguay, España. Va a estar interesante ese duelo. Venga, 26 de junio y tenemos más deportes. Y tenemos más deportes porque hoy les traigo una historia y es que la Torbellino García es policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, abogada, criminóloga y campeona mundial de boxeo. Aquí toda la información. La disciplina, la resiliencia, el enfoque, los retos y la fuerza son conceptos que han acompañado durante su vida y su carrera a la boxeadora Irma García. Conocida como la Torbellino, García ha consolidado su formación profesional como abogada, maestra en administración pública, especialista en criminalística y policía. Pero fue a los 28 años cuando el boxeo la cautivó. Actualmente trabaja en la Policía Bancaria Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y es la campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo, dos carreras que durante años fueron exclusivas de los hombres. Estamos hablando hace 23 años, en la academia de 500 elementos, nada más éramos 30 mujeres. Ahorita en la actualidad me ha tocado ver cómo en la Academia de la Policía de la Ciudad de México salen 50% mujeres y 50% hombres. Eso habla de la valentía y también del empoderamiento de las mujeres, decir, claro que lo hago, y en el boxeo igual. Cuando yo conozco el boxeo hace 15 años, de repente no había ese cuidado por parte ni de los compañeros y también de ciertos entrenadores que de repente decías, no te quiero entrenar porque eres mujer. La mexicana agradece a sus superiores en la policía por apoyar su crecimiento en el boxeo e impulsarla para inspirar a jóvenes y mujeres de su misma institución. Se siente orgullosa de ser parte del cambio en el boxeo femenil mexicano. Cuando vas a otro país dicen aguas porque son mexicanos, son mexicanas. Lo traemos en la sangre. Nosotros los mexicanos y las mexicanas somos aguerridas. El pasado 5 de abril, la pugilista de 44 años defendió su título en Londres frente a la británica Emma Dolan, de 27, quien llegaba como favorita por su juventud, la localía y por ser la número 1 del ranking de la Federación Internacional de Boxeo. Pero esto no fue un obstáculo para Irma García, quien volvió con su cinturón a casa para seguir demostrando por qué es la Torbellino. Para mí como policía, como mexicana y como mujer, me llena el alma, me llena de decir quiero seguir intentando, lo voy a seguir haciendo para todas esas mujeres que de repente decimos ya tropecé, ya no es el momento. Verme aquí después de tantos años, a los 44 años, seguimos rompiéndola, ¿no? 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Pumas y Cruz Azul se encontrarán por tercera ocasión en una final de fútbol mexicano, una rivalidad histórica. Cruz Azul y Pumas disputarán la final del Clausura 2026 que estará marcada por varias historias. La primera, el regreso de dos entrenadores mexicanos peleando por el título del fútbol nacional, Joel Wiki y Efraín Juárez, algo que no ocurría desde el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera y Memo Vázquez Jr. se enfrentaron en la final entre América y Cruz Azul. Creo que siempre lo he dicho, muchas veces no se le da el mérito a lo que tenemos en casa. Y eso obviamente pues, no es cuestión mía, no es cuestión de los entrenadores. Aquí la preparación de los técnicos es buenísima. Me da mucha ilusión ver otro mexicano hoy al otro lado, también está con la ilusión y disputando un campeonato. Creo que en nuestro país dar por sentado que viene un extranjero ya se le da el respeto, se lo tiene que ganar. Y hoy la vida, el tiempo pone a dos técnicos mexicanos jóvenes, además, peleando un campeonato. Es una locura y creo que todo México debe estar orgulloso también por eso. Que se sientan orgullosos, que se sientan representados y que los dos haremos nuestro trabajo. Pumas y Cruz Azul volverán a encontrarse por primera vez en una final desde la temporada 1980-81, cuando todavía no existían los torneos cortos. La primera vez que felinos y celestes pelearon por el título fue en la temporada 1978-79.
Aquel Cruz Azul de Ignacio Treyes, con figuras como Miguel Marín, Nacho Flores y Horacio López Salgado, se impuso 2-0 en el Azteca para levantar el campeonato. 2 años después llegó la revancha universitaria en 1980-81. Pumas, dirigido por Bora Milutinovic y con jugadores como Hugo Sánchez, Ricardo Tuca Ferretti y Manuel Negrete, remontó la serie y goleó 4-1 en el Olímpico Universitario para cobrar venganza y quedarse con el título. Pumas va por el título 8 de su historia y buscará romper una sequía de 15 años sin ser campeón, mientras que Cruz Azul peleará por su estrella 10 e intentará levantar el trofeo 5 años después de su última corona. 11 Noticias, Vianey Zárate. En más información, hablamos de la selección mexicana porque ya reportaron los primeros jugadores que forman parte de equipos europeos. Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez ya se encuentran en el centro de alto rendimiento rumbo al Mundial 2026. Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas, América y Pumas serán los 6 representantes de la Liga MX en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2027. Los boletos se definieron entre los finalistas de la Apertura 2025, los finalistas del Clausura 2026 y los mejores equipos de la tabla anual. Toluca y Tigres, finalistas de la Apertura 2025. Cruz Azul y Pumas aseguraron su lugar al llegar a la final de este Clausura 2026, mientras que Chivas y América lo hicieron gracias a su posición en la tabla anual. El umpire zacatecano Alfonso Márquez, que trabajaba detrás del home en el juego entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Florida, tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda entrada después de haber recibido 2 pelotazos en la mandíbula en batazos de foul. Márquez, de 54 años, ha trabajado en las grandes ligas desde 1999. En el voleibol de playa, las duplas tricolores femenil y varonil que conforman Susana Torres y Abril Flores y Miguel Sarabia y Josmar Osuna ganaron medalla de oro en la tercera fecha del Tour Norseca realizado en Nicaragua. Ahora el mejor resultado para México en este serial. Torres y Flores vencieron a la pareja de Estados Unidos y Sarabia y Osuna se impusieron al dueto de Costa Rica. Toda la información deportiva. Toda la información deportiva. Oye, se espera una final de alarido, como dicen por ahí, pero también nos dices que de alarido está, mira, la reventa. No, todavía no salen los boletos, ya va a empezar la preventa y ya hay la reventa, lamentablemente. El boleto más barato está como normal, en la venta normal, 650, 700 pesos, el más caro son unos 800, 900 pesos. La reventa, el más barato oscila entre los 13,000 pesos y el más caro hasta los 165,000 pesos. Ya ni un boleto del Mundial, comprándolo con la FIFA, cuesta 160,000 pesos, el más baratito. ¿Y habrá quien lo pague? Para ir a ver un Cruz Azul Pumas, sí, que es muy fan yo creo, pero imagínate, yo creo que los de Pumas, por ver a su equipo después de 15 años coronarse, y eso a ver si se coronan, o sea... No, ay, Vianey, por favor. Pues no sabemos quién. Tú di que sí. ¿Ya está definido el estadio en donde se va a jugar la ida? Sí, se va a jugar este jueves, se juega en el estadio de la Ciudad de los Deportes. No van a salir a Puebla, como se tenía estipulado, no. Va a jugar Cruz Azul en la Ciudad de los Deportes para después el domingo a las 7 de la noche jugar en el Estadio Olímpico Universitario. Así que jueves 8 de la noche. De los deportes y domingo. Y decías hace un momento que la venta oficial o la preventa todavía ni siquera ha salido. No, ya va a arrancar. Si no me recuerdo, no les quiero dar mal el dato, pero hoy arranca la preventa para todos los de Pumas y eso, pero sí hay que estar al pendientes porque van a volar. Oye, y literal, México gana, ¿no? Ah, sí, México gana. El viernes ya reportaron, están empezando a reportar ya los jugadores que militan en el extranjero para su preparación rumbo al Mundial. Ya sabemos que Javier Aguirre los pidió un mes antes. A los de la Liga MX poco a poco se van incorporando para el viernes en Puebla jugar ante Ghana el penúltimo partido rumbo al Mundial. Después el 4 de junio contra Serbia y arranca el Mundial. ¿Faltan otros jugadores que sigan en el extranjero? Faltan algunos más sorpresas, ¿verdad? Ahí tendremos. Se los estaremos informando. Muy bien, ya nos contarás. Gracias, Vianey. Hasta mañana. Nos vemos pronto.
Nos vamos con más, con otra información, porque mire, totalmente a mano y con pincel, artistas mexicanos pintaron un mural de más de 200 metros cuadrados, conmemorativo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ahí se lo estamos compartiendo en su pantalla. Está en la Avenida Centenario de la Alcaldía Gustavo Amadero. Con él buscan romper el próximo 24 de mayo un récord Guinness al mural histórico de fútbol más grande del mundo. Fue realizado en 90 días, inicia con referencias al juego de pelota mesoamericano como símbolo ritual y cultural. Luego avanza hacia el nacimiento del fútbol moderno en Inglaterra y su llegada a México hasta desembocar en el fenómeno global que representa hoy este deporte. Saray Campech hoy no nos ve desde su casa porque vino en vivo al estudio, dijo yo quiero sentir esa vibra matutina y aquí estás, bienvenida Saray, qué gusto verte. Sentir la energía que irradia Vianey, Zárate, ¿no? La emoción, ¿no? La emoción deportiva, a ver si es cierto. Pero también hay emoción cultural. Siempre, Lupita, buena agenda, buena agenda. En esta ciudad, en este país, así que déjame contarte que un espacio histórico se convertirá en una sede fija para que las jóvenes y los jóvenes desarrollen su talento artístico. Vamos a descubrir lo que nos cuenta Mauricio Romo. Fue la casa del expresidente de México, Adolfo Ruiz Cortines. Ahora será escuela de música. Esta lujosa residencia de 3 pisos en Los Pinos se utilizará para que estudiantes de música tomen clases y practiquen. Sé que el camino para llegar a esta fecha no fue sencillo. Reconozco el sacrificio que implicó el ensayar y estudiar en sedes alternas, adaptándose a espacios que, aunque nos acogieron con generosidad, no siempre eran los ideales para la exigencia técnica que su talento demanda. Después de 30 años, agrupaciones como la Orquesta Carlos Chávez, el Ensamble Escénico Vocal y el Coro Comunitario tendrán una sede fija. Más de 30 espacios de la casa como baños, vestíbulos, escalinatas y salones fueron reacondicionados. Hoy se abre una escuela con los espacios adecuados que garantizan que puedan ensayar, que puedan estudiar, que puedan fortalecer en condiciones pues de alta calidad, porque todo se hizo bajo un estudio preciso de cómo se necesitan armar estos salones, cómo se tiene que armar la parte acústica y qué era lo que la comunidad estudiantil y docente necesitaba. Se crearon espacios como aulas, un salón de percusiones o una sala para música de cámara. En un recorrido se encontró que algunas de las adaptaciones son la instalación de equipos de aire acondicionado, paneles y recubrimientos para insonorización o bodegas, con una inversión de 30 millones de pesos que se suman al total de un proyecto de fortalecimiento de la educación artística. Que van a ser alrededor ya en total de más de 2,000 millones de pesos para invertir en la infraestructura y las condiciones pues de los jóvenes. Con imágenes de Christopher Dávila y Yair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo. 6 meses en el edificio rosa con azul es el título de la película mexicana de Bruno Santamaría, quien regresa el cine mexicano a la Semana de la Crítica de Cannes. Vamos a ver de qué se trata. El cine mexicano ha tenido fuerte impacto en la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes en el que se estrenaron cintas como Amores Perros y Temporada de Patos. En este 2026 tocó turno a 6 meses en el edificio rosa con azul de Bruno Santamaría. Estuvimos editando hasta hace 1 mes y medio que vinimos a Toulouse a un work in progress. Y como que de alguna manera ese work in progress terminó de cerrar, como que tuvimos mucha seguridad de que estábamos encontrando la película y a las pocas semanas nos avisaron de que estábamos invitados a estrenar en la Semana de la Crítica de Cannes, que además fue muy emocionante porque nos contaban que tiene 20 años que no había una película mexicana. Cinta que le llevó poco más de 6 años filmar, entre los recuerdos personales y colectivos de historias de familia que se viven en la infancia. Pues es una película que sí pretende hacer sentir o reflexionar, o las dos cosas, algo en relación a la familia, al amor que uno vive en una familia, la ternura,
pero también quizá a lo que a veces eso mismo te impide ver situaciones que están ocurriendo dentro de esa misma familia. Íntima, la primera película de ficción de Santa María llega a la Costa Azul con toda la tropa llena de ilusiones. Nos venimos como 23 personas a mostrar la película. Entonces, pues sí, es como mucha energía. O sea, siempre estrenar una película es una celebración, ¿no? De mucho trabajo y de culminarlo, y que pues se completa cuando la gente la mira y la gente reacciona y te empiezan a ayudar a entender la película, ¿no? Que la gente te cuenta qué están viendo, qué están sintiendo. Entonces es increíble esa celebración. 11 Noticias, Saray Campech. En el trazo de las vías del proyecto del Tren México-Querétaro en la localidad de Ignacio Zaragoza, a unos metros de Tula Hidalgo, arqueólogos del sitio 30 del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron el hallazgo de una serie de enterramientos de época teotihuacana que se cree pertenecen al periodo posclásico tardío. Dicho trabajo requirió de vuelos de dron para trazar la zona con ortofotos y posteriormente excavar en septiembre de 2025, lo que les llevó a identificar una unidad habitacional en un área de 2.400 metros cuadrados. Lo que han encontrado es fascinante. Entre una decena de enterramientos colectivos de individuales de infantes de 8 a 11 años, jóvenes y adultos, así como tumbas con 8 individuos y sus ofrendas. Este descubrimiento arrojará nuevos datos sobre la expansión teotihuacana. Y la casa de subasta Christie's en Nueva York realizó una venta récord en la subasta realizada este lunes. Se trata del cuadro número 7A 1948 del artista estadounidense Jackson Pollock, el cual hizo sonar el martillazo de vendido por la nada despreciable cantidad de 181 millones de dólares, el triple del precio de una obra de Pollock en el mercado. Anote en la agenda, este sábado a las 4 de la tarde se llevará a cabo la presentación del libro de Amores Perros. Sábado 23 de mayo, 4 de la tarde, se va a presentar el libro y también el making of. Esto va a ser en la Cineteca Chapultepec y sí, estará presente Alejandro González Iñárritu junto con la escritora Wendy Guerra y Fernando Llanos, así que avisados están. El Met en Vivo tendrá un estreno muy especial en el Auditorio Nacional con El último sueño de Frida y Diego, esta ópera de Gabriela Lena Frank que fue estrenada en Nueva York, ganadora del Grammy Latino, que contará con las interpretaciones de la mezzosoprano Isabel Leonard como Frida, el barítono Carlos Álvarez como Diego, junto con un equipo internacional que se podrá ver el sábado 30 de mayo a las 11 horas en vivo desde el Metropolitan Opera de Nueva York. Un montón de cosas que ver, hacer, Lupita, y hoy es muy importante que si a usted les llaman las redes sociales se asomen al Colegio de San Ildefonso, porque los especialistas del Museo del Prado, que sus redes sociales son una bomba, ganaron el Oscar de redes sociales, estarán compartiendo, pues bueno, cómo le hacen, ¿no? Cómo se ha generado esta estrategia a partir de 2017. Y si quieren saber más, hoy a las 2 de la tarde les vamos a tener una entrevista con ellos. ¡Ay, danos un adelantito! Bueno, no nos perdemos a las 2 de la tarde. Oye, Saray, México en Cannes es, bueno, algo que nos motiva mucho para ver el cine y también para aplaudir el cine fuera de nuestro país. Totalmente, y esta película de Bruno Santamaría, que además le decía yo en la entrevista que me siento como la tía, porque lo vi desde que estaba saliendo del CCC, presentando sus cortos, y ahora verlo en este espacio donde justo Alejandro González Iñárritu presentó Amores Perros, temporada de Patos de Fernando Emke, entonces seguramente le va a ir increíble, y sí, es un gran lugar para vivir el cine. De lujo. Gracias. Mañana ven. Nos vemos mañana. Vienes. Pausa. Siete de la mañana en el tiempo del centro. Si nos va sintonizando, le tenemos un resumen de noticias. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, adelanta que presentará una denuncia contra el gobierno de Chihuahua por uso indebido de recursos públicos para bloquear la marcha por la democracia realizada el fin de semana pasado. El diputado Ricardo Monreal confirma, la próxima semana se llevará a cabo periodo extraordinario en el Congreso y se revisará la iniciativa que busca pasar la elección judicial de 2027 a 2028.
Madres de familia de Tabasco se manifiestan en las oficinas centrales de Pemex en la Ciudad de México para exigir la reubicación de 2 escuelas debido a que los planteles se encuentran en una zona de riesgo que colinda con la refinería Dos Bocas. La vacunación en firme, más de 5 millones de dosis han sido aplicadas en el país como parte de la Jornada Nacional de Vacunación 2026. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaza un ataque conjunto contra Irán programado para este martes. Esto a petición de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, que trabajan en devolver la paz a la región. La Unión Africana eleva a más de 100 las muertes por la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. La Agencia de Salud alerta que el brote es causado por la cepa Bundibugyo, la cual no cuenta con una vacuna. No hay tratamientos efectivos hasta el momento. Y mire, hay un plazo que está por agotarse, está por llegar al fin, es el 30 de junio. Usuarias y usuarios tienen hasta ese día para poder completar el registro obligatorio de sus líneas telefónicas celulares. Es por ello que damos la bienvenida a Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación para platicar contigo y con tu público. Gracias por estar acá. Pues iniciar primero con las cifras. Estamos a poco más de un mes de que concluya precisamente pues este registro obligatorio. ¿Cómo va este registro? ¿De qué universo estamos hablando? ¿Cómo avanza ello en nuestro país? Con mucho gusto, muchas gracias. Mira, pues esta medida que está implementando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con el objetivo de dotar de mayor seguridad al uso de nuestros servicios celulares y que todos como sociedad estemos más protegidos, pues estamos hablando de un universo de aproximadamente 144 millones de líneas telefónicas celulares, de las cuales ya estamos muy cerca de alcanzar la cifra de 50 millones de líneas registradas. Hasta el corte del día de ayer llevamos 49.5 millones de líneas vinculadas y la meta pretendemos alcanzarla hacia el 30 de junio, que es la fecha límite para que las personas llevemos a cabo el proceso de vinculación de la línea telefónica ante nuestro operador telefónico. Bien. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ricardo. Te saluda Guadalupe Contreras. ¿Cómo es que, recuérdanos, se decide que tenemos que registrar nuestro celular? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo nos beneficia? Y sobre todo, una duda que sigue permeando en la gente, que es el tema de los datos. ¿Quién va a quedarse con mis datos? ¿Dónde van a quedar registrados? ¿Son seguros? Porque hay mucha gente que todavía pues no quiere registrar su celular precisamente por este temor que existe, Ricardo. Gracias, Guadalupe, por la pregunta. Pues mira, esto viene a partir de la emisión el año pasado de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde el Congreso determinó llevar adelante este proceso de vinculación, y esto está inserto dentro de una estrategia nacional de combate a la extorsión. La gran mayoría de los delitos de extorsión se llevan a cabo por vía telefónica, donde alrededor del 84% de las líneas telefónicas en nuestro país son líneas anónimas, es decir, no hay una persona identificable detrás de estas líneas. Entonces, de ahí la necesidad que se identificó de vincular las líneas telefónicas a una persona para tener mayor trazabilidad y eliminar la capa de anonimato que había venido existiendo en el uso de este servicio y que desafortunadamente se ha aprovechado pues, por personas que se dedican a cometer este tipo de ilícitos. Con respecto a los temas de la privacidad de los datos, reitero, este es un tema que se lleva a cabo el registro ante nuestros propios operadores. Es algo que los propios operadores ya han venido realizando desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, particularmente, por ejemplo, con los usuarios que tienen un plan de renta o de pospago, donde, pues, como ocurre ante cualquier compañía que nos dé algún tipo de servicio, bueno, pues aportamos algunos de nuestros datos pues, para poder tener esta relación comercial con nuestros proveedores. En este caso es lo mismo, solamente que en el caso de los servicios de prepago, pues no se recababan estos datos y ahora pues ya los operadores están completando su base de datos de usuario
aportando únicamente nuestro número telefónico, nuestro nombre y la clave CURP, es decir, los 18 dígitos que conforman nuestra CURP, es lo único que se está recabando, reitero, por parte de los operadores telefónicos. Ahora bien, Ricardo, por supuesto que siguen surgiendo muchas dudas conforme avanza el tiempo. Ya nos compartías los datos que hasta el momento, pues de las líneas, de los teléfonos que hasta el momento se han registrado. ¿Qué pasa con las líneas de los menores de edad? ¿Quién tiene que registrarse? ¿Quién tiene que realizar este registro? También cómo saber si mi número ya está registrado a través de mi CURP. ¿En dónde se puede consultar todo eso? Porque nos mencionabas hace un momento que es a través de las compañías telefónicas. Entonces, ¿hay que ir con cada compañía? ¿O cómo puedo dilucidar todas estas dudas? Sí, con mucho gusto, Elvira. Mira, para el proceso de vinculación, pues se puede hacer desde nuestro propio teléfono celular o acudiendo al centro de atención a clientes del operador con el que tengamos contratado el servicio. Y para consultar si tenemos ya vinculada nuestra línea telefónica o identificar cuántas líneas telefónicas tenemos vinculadas, pues los operadores también tienen a disposición las plataformas de consulta donde únicamente poniendo nuestra CURP, el operador nos va a decir los últimos 4 dígitos de las líneas que en su caso tengamos vinculadas. Con respecto al tema de los menores de edad, recordar que las personas físicas podemos vincular hasta 10 números telefónicos, los cuales incluirían, de ser el caso, pues las líneas que tengan los menores de edad a nuestro cargo. Nosotros, como mayores de edad, seríamos los responsables de vincular las líneas telefónicas pues de aquellos menores que pues tengan el uso de alguno de estos dispositivos. Entonces, los menores no es necesario que se vinculen, sino el padre o tutor o la mamá como titulares de estas líneas telefónicas. Claro, Ricardo, otra de las dudas que nos ha compartido el auditorio es cómo me blindo si me roban mi celular, porque bueno, pues esto puede ocurrir y qué es lo que puedo hacer para que precisamente no se utilice con otros fines delictivos mi aparato que está a mi nombre, porque bien dices, ya registraron mi CURP, al momento de que se cometiera un presunto delito con ese aparato, ¿yo cómo me puedo blindar frente a este grupo de delincuentes que pues se dedican a robar los celulares? Muy importante lo que nos comenta Lupita. Mira, esto es algo que ya desde hace bastante tiempo ya está establecido. Por supuesto, pues lo que resulta obvio pues, es que tengamos que levantar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en caso de ser víctimas de algún delito de este tipo, como pues el robo de nuestro equipo terminal. Y por supuesto también reportarlo de inmediato ante el operador móvil para que pues se haga tanto el bloqueo del dispositivo, del teléfono, para que no se pueda utilizar. Para ello es importante que conozcamos el famoso número email de nuestro teléfono y tenerlo en un lugar seguro para que podamos reportar ese email, es decir, el teléfono, el dispositivo como robado o extraviado y se bloquee el teléfono. Y también ante nuestra compañía telefónica, pues reportar el número para que la compañía telefónica pues dé de baja ese chip que pues ya no está bajo nuestra posesión. Aquí como una recomendación adicional de seguridad es que a los chips se les puede poner también un número PIN, de forma tal que si sacan el chip de tu teléfono y lo quieren meter a otro de teléfono, a otro dispositivo, bueno, pues se les solicite el número PIN para que ese chip pueda ser desbloqueado y utilizado. Si ponemos un password al chip, pues entonces no lo van a poder utilizar tampoco. Entonces aquí muy importante, de inmediato dar aviso a la autoridad y dar aviso a nuestro operador para que se den de baja tanto el dispositivo como el chip que en su caso haya sido robado. Bien. Ricardo, nos mencionabas el plazo, es el 30 de junio para poder hacer esta vinculación, este registro obligatorio. ¿Qué pasará pues con aquellas líneas, con aquellos números que no realicen el registro? Bueno, ya nos has mencionado, va a dejar de utilizarse, pero ¿se podrá registrar posterior a que se cumpla este plazo? Eso por un lado. Y también, Ricardo, consultarte sobre estos números reciclados. Las compañías telefónicas a veces reasignan los números que dejan de ser utilizados
por cualquier cuestión, incluida pues la falta de saldo, que ya dejan de tener ese número. ¿Cómo va a funcionar en estos números reciclados esta vinculación de las líneas y pues que puedan estar asociadas a lo mejor a alguna investigación, algún delito? Sí, cómo no, mira, empiezo por la última parte respecto a las líneas que pues dejamos de utilizar porque pues a lo mejor perdimos el chip o ya nos interesa conservar esa línea. Hay un concepto que le llaman el ciclo de vida de un número telefónico. Si esa línea telefónica deja de tener actividad, es decir, entrada y salida de llamadas, si no le cargamos saldo, pues después de cierto tiempo el operador pues cancela ese número y lo desvincula de nuestro nombre como usuarios, como dueños, digamos, de esa línea telefónica. Es algo que típicamente anda en el orden de unos 3 meses, es decir, si en estos 3 meses no se tiene ningún tipo de actividad, pues entonces los operadores retoman este número, evidentemente lo desvinculan del propietario anterior para tener la posibilidad de asignarlo a una nueva persona. Eso sin menoscabo, por supuesto, de que si fuera el caso de que este número telefónico está asociado a la comisión de algún delito, bueno, pues entonces seguirán conservándose los datos que en su momento se tenían del usuario que estaba involucrado en algún tipo de investigación, de forma tal que las autoridades puedan continuar adelante con la investigación. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pues vamos a la mitad del camino. Ojalá las personas que todavía tenían dudas, aquí les hayamos aclarado parte de las mismas. Y estamos en comunicación. Gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y si me permites rápidamente recordarle al público que pueden consultar la página registratulinea.crt.gov.mx, donde podrán encontrar toda la información que acabamos de platicar y muchos datos adicionales y preguntas frecuentes y cómo pueden tener ayuda y asistencia para llegar a hacer la vinculación de su línea telefónica antes del 30 de junio. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la información. Seguimos. Bueno, vámonos ahora con un tema sensible, mire, la muerte de militares, porque la Suprema Corte aprobó un dictamen para que en estos casos padres, madres de personal de las Fuerzas Armadas no queden en el desamparo. Les contamos. La Suprema Corte de Justicia avaló que padres y madres de militares puedan acceder a una pensión por muerte de sus hijos siempre que acrediten la dependencia económica. El Pleno de Ministras y Ministros declaró constitucional el artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que reconoce como beneficiarios a los progenitores, al igual que a la viuda, viudo, concubina o hijos de los militares fallecidos, en el caso del vínculo por ascendencia, es decir, de madres y padres. El ministro Giovanni Figueroa pidió reforzar el marco probatorio para que puedan acceder a la pensión por muerte. Las pruebas vinculadas con este grupo deben valorarse conforme a estándares probatorios reforzados, sobre todo, repito, para garantizar que se protejan de manera eficaz o más eficaz sus derechos. Es cuanto, ministro presidente. El asunto que discutió la Corte derivó de un amparo interpuesto por un adulto mayor que fue rechazado por mayoría del Pleno al no justificar plenamente la dependencia económica de su hijo militar fallecido. La votación fue de 6 votos a favor del proyecto retornado a la ministra Yasmín Esquivel y 3 en contra, uno de ellos de la ministra Loreta Ortiz, quien expuso que no se puede condicionar el beneficio de una pensión a los adultos mayores por fallecimiento de sus hijos. Desde que formo parte de este tribunal pleno he sostenido las normas que condicionan el acceso a las prestaciones de seguridad social, a la acreditación de dependencia económica, particularmente cuando se trata de ascendencias y en los hechos
de personas adultas mayores resultan contrarias a nuestro marco constitucional y convencional en la materia. La Corte sostuvo que el acceso de las madres y padres de militares a una pensión es acorde al derecho a la igualdad. Deben acreditar una dependencia real, pero no se les niega el beneficio. 11 Noticias, Gilberto Molina. Vámonos con temas de Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compareció ante el Congreso local. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues los cuestionamientos por sus medidas contra comerciantes y también la invitación a la española Isabel Díaz Ayuso. Les contamos. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, fue cuestionada al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México sobre el cierre de negocios, comercio en la vía pública y su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el mensaje de bienvenida, la diputada de Morena, Ileana Sánchez, le preguntó sobre el cierre de pequeños negocios por trámites burocráticos. ¿Cómo logramos que la ley sea realmente igual para todos? Porque vecinos con muchos años de trabajo regular han perdido su negocio por un documento faltante, mientras que grandes empresas con mejores asesores sortean esos mismos obstáculos sin problema. La alcaldesa y los partidos de oposición señalaron que el recibimiento no fue institucional. Aquí tengo el acuerdo aprobado de la comparecencia en donde fue violado el acuerdo. El primer punto era el mensaje de bienvenida por parte de la Junta Directiva, el segundo, lectura del formato de la comparecencia y el tercero me tocaba mi intervención, nada más para dejarlo por sentado. Qué pena que en este Congreso, en estas comparecencias, es la primera que me toca, que se hace un uso poco institucional de los espacios que deberían de ser institucionales y que es evidente y notorio que lo que hay son intereses particulares, estos intereses políticos que la ciudadanía repudia y que reclama. La reunión con la derechista Isabel Díaz Ayuso y conflictos de interés en la entrega de contratos fueron algunos de los cuestionamientos. Resulta contradictorio que por un lado se impulsen acciones de inclusión y por el otro se construyan vínculos políticos con figuras de ultraderecha que históricamente han promovido discursos de odio y contrarios a los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. ¿Cómo concilia esa contradicción política e ideológica? Porque yo voy a dialogar con quien tenga que dialogar dentro y fuera de México. Si eso ayuda a traer más inversión, más turismo, más oportunidades y mejores condiciones de vida para nuestras vecinas y vecinos de Cuauhtémoc. Sin complejos. A ver, escuchen muy bien. Sin subordinación ideológica y sin pedir disculpas por abrirle puertas al mundo. Con imágenes de Darío Hernández y Marlene Mortera, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Momento de actualizarnos con la información internacional. Ya está lista Ingrid Sánchez. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Ingrid. Hola, ¿qué tal, Angélica y Lupita? Muy buenos días. Pues empezamos en esta ocasión en nuestro continente porque, mire, 4 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión policial. Hay decenas de heridos, calles bloqueadas y el paro nacional. Estas son las noticias con las que los bolivianos y las bolivianas inician este martes. Las y los manifestantes exigen la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz a tan solo 6 meses de que asumió su puesto. Otro motor de la molestia social es el aumento en el precio de los combustibles y los alimentos. Sin embargo, el gobierno no solo no ha atendido a la población, sino que implementó un fuerte operativo policial para impedir la llegada de las manifestaciones a la Plaza de Murillo, donde se encuentra el gobierno y el Congreso. El vicepresidente Edman Lara publicó una carta abierta al presidente en la que le reprochó la violencia contra las manifestaciones y llamó a que se convoque a un diálogo nacional y dijo que sea serio, amplio y sin condiciones. En el resto de América Latina también se desarrollan una gran cantidad de manifestaciones en los últimos días. En otros países, las y los protagonistas son los estudiantes que no solo defienden la educación para las mayorías, sino que exigen mejoras en este sector. Aquí les contamos la historia. Consignas, carteles, paros, tomas de edificios y discusiones sobre la educación es la imagen que imprimen las y los estudiantes de Brasil, Argentina y Perú en las últimas semanas. En el caso de Argentina,
La población estudiantil y otros sectores como sindicatos de trabajadores y profesores han salido a las calles de Buenos Aires, Mendoza, Mar de la Plata, entre otras ciudades. Exigen que el gobierno del derechista Javier Milei respete la ley universitaria y garantice la entrega de los presupuestos correspondientes a las universidades para garantizar la gratuidad. Me falta, por suerte, un año para recibirme, pero yo no sé si voy a poder recibirme, y mis compañeros menos. Es una situación terrible y creemos que tienen que poder cobrar bien los docentes, tienen que entrar los fondos de infraestructura. En el caso de Brasil, la población estudiantil exige mejoras en el sector educativo y realiza paros desde hace mes y medio. Sin embargo, fueron desalojados de manera violenta por parte de la policía. En tanto, en Perú, hay 2 universidades que se encuentran en paro de actividades. Por un lado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad de América Latina de carácter público. El estudiantado se opone a una nueva ley por la que se reelegirían los rectores, razón por la cual hay un paro total de clases. Por otro lado, las y los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica también se manifiestan, pues las autoridades decidieron subir el costo de la colegiatura. Exigimos realmente un cambio o que se ponga en pausa esta implementación del nuevo sistema, porque realmente recorta achica más que nada del acceso a la educación, sobre todo de las futuras generaciones. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que a pedido de Arabia Saudita y Qatar y Emiratos Árabes decidió aplazar un ataque conjunto contra Irán que había sido planificado para este martes. Esto ocurre ya que, dijo, se están llevando a cabo negociaciones serias con ese país, por lo que se está a punto de alcanzar un acuerdo. En tanto, barcos de Irán mantienen el control del estrecho de Hormuz, donde buques de guerra estadounidense patrullan la zona para que embarcaciones no alcancen los puertos iraníes. En San Diego, California, 2 hombres armados dispararon dentro de la mezquita frecuentada por la comunidad musulmana. Mataron a 3 personas, una de ellas un guardia de seguridad. Luego de disparar, los 2 adolescentes se suicidaron y posteriormente dentro de un vehículo estacionado no muy lejos de la mezquita. Por el momento parece que los sospechosos murieron por heridas de bala autoinfligidas. Ningún guardia disparó. Las autoridades iniciaron una investigación como presunto delito motivado por odio de este ataque dirigido expresamente contra la comunidad musulmana del sur de California. El Consejo Nacional de Relaciones Americano-Islámicas, la mayor organización musulmana de defensa de los derechos civiles del país, condenó enérgicamente lo sucedido y demandó una investigación a fondo. Y mire, como le contábamos al inicio, ayer fueron retenidos ilegalmente decenas de activistas de la flotilla global Sumus luego de las intercepciones hechas por la Armada israelí. Sin embargo, 6 barcos han logrado evadir la persecución israelí y realizan maniobras para escapar de la Armada. Su objetivo es llegar a las costas palestinas y entregar ayuda humanitaria. Así nos lo cuenta el periodista y sociólogo argentino Lautaro Rivara. Somos la tripulación del Sirius y si están viendo esto, significa que estamos a 96 millas de Gaza y que vamos a llegar a Gaza. Es decir, que aproximadamente entre 4 y 5 de las 57 embarcaciones que lograron juntarse se encuentran a menos de 160 kilómetros de la franja de Gaza. Y bueno, hasta aquí la información internacional. Angélica, Lupita. Parecía muy seria esta amenaza del presidente de Estados Unidos de atacar Irán, pero volvemos a este doble lenguaje, ¿no? Dice, no lo hago porque estamos a punto de alcanzar acuerdos, y con ese argumento hemos esperado semanas, lo que solo se pensaba por días de que se solucionaría. Ingrid, ¿hacia dónde nos dirigimos? Él habla ahora de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos. A pedido precisamente de estas naciones se aplaza este eventual ataque. Pues las autoridades iraníes lo que dijeron es que supuestamente Estados Unidos se está viendo obligado a ceder en los acuerdos que puedan llevar a un alto al fuego. No sabemos todavía en qué podrían consistir esas concesiones hechas por Estados Unidos, pero lo que sí es que las estimaciones hablan de que Estados Unidos ya gastó $25,000 millones en esta ofensiva, que se supone que solo iba a durar 4 semanas, y bueno, que está continúa generando inconformidad en la población estadounidense, ¿no?
Exacto. Esperanzador, Ingrid, que sí haya algunas embarcaciones que sigan acercándose ahí a la Franja de Gaza y bueno, después de lo que ocurrió y que ya nos platicabas ayer y hoy precisamente pues también lo actualizábamos, de todas estas embarcaciones que sí fueron retenidas por el ejército de Israel y que pues hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero por el otro lado pues hay embarcaciones que avanzan. Sí, así es, los activistas, los familiares de los activistas de las delegaciones habían explicado que esto se le llama el tiempo ciego, que es este momento entre que fueron retenidos por los israelíes y hasta que nos enteremos qué pasó con ellos, dónde están, porque no sabemos en realidad ni dónde están ni en qué condiciones. Y bueno, pues los otros capitanes, esos 5 capitanes, pues esquivando a los israelíes en el mar Mediterráneo, veremos si logran llegar. Decías que estaban a 160 kilómetros aproximadamente, sí. Es una distancia ya muy corta. Muy, muy corta, están a nada. Ojalá que los mexicanos. Pues de lo que se sabe, prácticamente ya todos habrían sido detenidos, pero insisto, pues no sabemos en realidad cuál es su situación hasta el momento. Estamos pendientes. Gracias, Ingrid. Gracias. Te vemos mañana. Seguimos. Hola Carlos, bienvenido con la ciencia. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal Angélica, Lupita, Ingrid? ¿Qué tal? Buenos días también para usted. Y bueno, hablemos de la situación del ébola en la República Democrática del Congo y también en Uganda. Esta emergencia sanitaria considerada de importancia internacional, la Agencia de Salud Pública de la Unión Africana elevó este lunes a más de 100 las muertes asociadas a esta epidemia en esos países y que ha sido provocada por la cepa llamada Bundibugyo, que no cuenta con una vacuna y para la que los tratamientos médicos son limitados. La organización explicó que ante esta situación es importante coordinar las respuestas a emergencias de salud pública en todo el continente africano. Precisó que hasta el momento se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas a este brote. Para atender la situación, la OMS informó que llegaron 7 toneladas de insumos médicos a Bunia, la capital de la región de Ituri, que es la ciudad congolesa donde se concentran los casos. Arribaron asimismo 35 expertas y expertos para apoyar al gobierno. Estados Unidos, por su parte, informó que un médico de ese país, de Estados Unidos, fue infectado por el virus del ébola en la República del Congo y se planea su traslado a Alemania para recibir tratamiento. Bueno, históricamente en nuestro país el sistema de drenaje ha sido insuficiente para la temporada de lluvias, especialmente en la Ciudad de México y especialmente en el oriente del Valle de México. Es por ello que gracias a un nuevo sistema de captación que está entrando en funcionamiento, se pretende resolver algo que históricamente ha complicado la vida de millones de personas en el oriente de la capital. En cada temporada de lluvias, el oriente del Valle de México sufre de constantes inundaciones. Sin embargo, esto puede cambiar gracias a un nuevo sistema de captación y conducción de aguas pluviales que acaba de entrar en funcionamiento. Ese es un colector que estamos ahorita en este momento a 13 metros de profundidad. El colector, como pueden darse cuenta, es grandísimo y por aquí puede circular prácticamente el agua de 36 pipas de manera simultánea cada minuto. Durante una intensa tormenta que sobrepase la capacidad del drenaje común, estos ductos alternos entrarán en operación para encauzar hasta 16,000 litros por segundo, además de 35 metros cúbicos por segundo que pueden llegar desde el río de la compañía. Toda esta agua se depositará momentáneamente en una laguna reguladora. Llegamos hasta este punto que se llama Laguna de Regulación Churubusco-Suchaca. Se trata de un sistema lagunar que data desde los tiempos prehispánicos y que, bueno, básicamente aquí el agua de manera natural se regula y se almacena. Esta obra optimiza las ya existentes y da pie a posibilidades de crecimiento que pueden salvaguardar el oriente del valle por años. Este sitio tiene la capacidad de poder recibir hasta 3 millones de metros cúbicos y almacenarlos de manera segura. Almacenamiento más que suficiente y que tiene capacidad para ampliarse hasta llegar a 5 millones de metros cúbicos en el futuro si fuera necesario. En un escenario de lluvia generalizada, de lluvia muy intensa, que digamos que tengamos una lluvia que se prolonga por más allá de 5 días, aquí tendríamos capacidad de almacenarla, de regularla y no tendríamos ninguna afectación hacia las poblaciones. Con imágenes de Eduardo Zamudio y José Navarro, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas.
Bueno, las poblaciones y las economías de América Latina y el Caribe enfrentan amenazas sin precedentes por el clima. Esto es lo que advierte la Organización Meteorológica Mundial en un nuevo reporte. Resalta, por ejemplo, las altas temperaturas que generan nuevos récords, como el que se presentó el 8 de agosto de 2025 en Mexicali, Baja California, cuando el termómetro llegó a 57.2 grados. Esta condición pone en riesgo a comunidades y se asocia a sequías más crudas y prolongadas que merman la producción de alimentos y avivan los incendios. El reporte El estado del clima en América Latina y el Caribe advierte de cambios en el patrón de las lluvias, como sucedió en México, donde tuvimos el junio más lluvioso de la historia. En octubre, 83 personas murieron por la crecida de los ríos en nuestro país. Las lluvias extremas en la región generaron graves consecuencias humanitarias que afectaron a más de 110,000 personas en Perú y Ecuador, por ejemplo. El reporte asimismo habla de huracanes más violentos por el calor en el océano. Melissa así golpeó Jamaica como categoría 5 en octubre pasado y causó la muerte de 45 personas y pérdidas económicas de 8.800 millones de dólares. Para dimensionar esta cifra, es más del 41% del Producto Interno Bruto de ese país. Estas alteraciones generan asimismo presión hídrica. En los Andes, 90 millones de personas dependen del agua de los glaciares que están en retroceso por el calentamiento global. Y bueno, relacionado también un poco con esta circunstancia del cambio climático y de nuestros efectos, del efecto de las actividades humanas, la transición hacia las energías limpias enfrenta un problema importante, la contaminación del aire. Un estudio de la Universidad de Oxford y el University College of London encontró que la contaminación generada por las plantas eléctricas de carbón genera tanto humo que bloquea el sol y esto afecta el funcionamiento de los paneles solares. Es más notorio cuando ambas instalaciones están cerca. Pero no es una pérdida tan simbólica, pues representa alrededor del 6% de la producción mundial de energía solar. De acuerdo con datos recopilados entre 2017 y 2023, las partículas contaminantes causaron una pérdida de electricidad equivalente a 1/3 de la capacidad de los nuevos proyectos solares. China, que es el país con más energía solar instalada, también es el más afectado, con una pérdida de casi la mitad de crecimiento de la generación de energía solar en ese país. Y bueno, los pangolines se han convertido en el símbolo de la crisis mundial del tráfico de animales debido a la caza masiva para el consumo de su carne, pero también de sus escamas en la medicina tradicional, en particular en la medicina tradicional china. Un equipo de investigación logró reconstruir parte de las rutas de tráfico de pangolines, uno de los animales más afectados por el tráfico de especies, utilizando ADN y luego lo georreferenciaban. Ahí están los animalitos que puede usted ver en la pantalla. Los resultados indican que en los mercados domésticos el comercio reflejó abastecimiento local y ocasionalmente transfronterizo, con una distancia promedio de 454 kilómetros entre el origen y el destino. En contraste, los decomisos internacionales mostraron cadenas de suministro regionales mucho más amplias. El mapa generado permite reconocer 3 grandes focos rojos de contrabando de pangolines en el mundo: el suroeste de Camerún para el pangolín de vientre blanco, el suroeste de la isla de Borneo para el pangolín de Java y Myanmar para el pangolín chino. Los autores del estudio aseguran que a medida que se analicen más decomisos, el mapa será cada vez más exacto. Y bueno, esto fue todo en 11 Lab a las 6, tantito después. Que pase ustedes un buen día. Alentador esto que nos platicas, Carlos, sobre este cárcamo, bueno, este colector de aguas pluviales que ahorita pues tiene una capacidad importante, pero incluso decías, en un futuro puede llegar a captar hasta 5 millones de metros cúbicos. Sí, son obras realmente importantes para el oriente de la ciudad. Cuando haya un sobrenadante, un exceso de lluvias, se activan de manera automática, no hay nada que hacer, sino simplemente son estos ductos que refuerzan la capacidad que está instalada y que normalmente se ve rebasada en esta zona de la Ciudad de México. Entre otras cosas, un tema que hemos llevado muchas veces aquí en 11 Noticias por el hundimiento constante, frecuente, en algunas partes de la Ciudad del Oriente hasta 40 centímetros al año. Entonces es imposible que se saque el agua de manera natural y se requiere pues esta capacidad que ahora se tiene instalada y que además se desarrolló en tiempo récord. Había parte de la obra parada durante años, pero en 5 meses se puso a tono. Ya está funcionando.
Incluso nos mostraban ahí en el momento en el que estábamos dentro de una de estos túneles, un pequeño flujo que estaba de manera constante moviéndose, con un declive casi imperceptible, pero que permite que de manera natural fluya todo este excedente cuando hay una lluvia en exceso. Esto se manda a esta laguna, que es en la que estábamos después, que ahorita puede captar ahí como sobrenadante, ahí se mantiene el agua para que no se vaya a ningún lado, hasta 3 millones de metros cúbicos, y tiene capacidad para crecer en el futuro hasta 5 millones si fuera necesario. Entonces, pensamos que sí es una obra, bueno, yo en lo particular he revisado muchas obras a lo largo de hecho he escrito, tengo algunos textos sobre ese tema, sobre la historia de estos desalojos de agua, y me parece que esta es de las más inteligentes en el sentido de que es de las más simples y que puede llegar a ser más eficiente. Vamos a ver cómo funciona en una temporada que se avecina y que se prevé que sea bastante intensa. Como dices, ya está en funcionamiento. Pues, sí, ver cómo se veían tú y el entrevistado en semejante espacio tremendo. Supongo que estar ahí también te da una sensación de lo que significa poder almacenar el agua en un lugar como este y sobre todo el objetivo, Carlos, que es el beneficio para miles de familias de todas las colonias aledañas en el oriente de la Ciudad de México que padecen de inundaciones. Mira, ahí está Chimalhuacán, ahí está Nesa, está Los Reyes La Paz, y también familias parte de Iztapalapa. Sí, exacto, que cada año ven cómo hasta incluso pueden perder su patrimonio. Así es. Estas obras son precisamente para eso, con este objetivo. Lo vemos ahorita vacío, se ve impresionante, pero imagínate ya en funcionamiento. No, en funcionamiento, pero además ya está operativo. O sea, puede ser una lluvia torrencial de hoy de más de 70 milímetros en la tarde, podría activar esto de manera automática ya. Todavía hay partes en las que están teniendo algunos detalles, se está terminando detalles, pero ya está en pleno funcionamiento. Y sí es importante la cantidad de personas que pueden verse beneficiadas. Claro. Solo en esa se está hablando de 1 millón. ¿Ve? Y en total habría que ser precavidos porque no toda la gente podría necesariamente verse beneficiada de manera directa, pero en total todas estas alcaldías y estos municipios que mencionamos juntarían alrededor de 4 millones de personas. La Paz, Iztapaluca, es enorme, es del tamaño de un país pequeño, ¿no? Claro, entonces, muchas colonias ahí. Muchísimas colonias, y hacia allá escurre buena parte de todas las lluvias del Valle de México, incluso de zonas más centrales como la parte poniente de Iztapalapa o la colonia del Valle, se escurre hacia allá, y eso también satura el drenaje. Casi todo es pluvial, entre el 80% nos explicaban que es para este sobrenadante pluvial, es decir, es agua de lluvias que está relativamente limpia. El resto sí es agua residual, ¿no? Pero ahorita lo más importante era pues contener esta agua, desviarla hacia esta zona, ya después se verá un proceso de tratamiento y de derivación hacia otros lados. Claro, lo más importante pues es eso, que ya está en funcionamiento, ¿sí? Carlos. Y bueno, seguimos aquí a pesar del meteorito, creo que todos seguimos aquí. A ver, pellízcate, Carlos. La libramos. No, ¿qué pasó? No es el que ha pasado más cerca, pues pasó como tenía que pasar a 90,000 kilómetros de distancia, más abajo que algunos satélites geoestacionarios, eso sí hay que decirlo, pero no es el más cercano. En 2019, si no me falla la memoria, hubo otro más grande que pasó a aproximadamente 70,000 kilómetros y hubo en 2013 otro a 27,000 kilómetros. Estamos hablando de los grandes, tamaño grande, 45 metros de largo, el tamaño de un pequeño edificio. Otro de los que mencioné, no recuerdo cuál de los dos, era un poco más pequeño, pero sí el tamaño de un autobús, ¿no? Este de 35 metros que pasó ayer. Hay otros, todo el tiempo estamos, pues digamos, cruzándonos en la ruta de meteoritos y de rocas ahí en el espacio, pero mucho más pequeños que se desintegran en la atmósfera. Estos sí son los grandes. ¿Y hubo registro de este de ayer? Hubo registro, se siguió incluso en varias cuentas de aficionados y también en cuentas profesionales de astrónomos profesionales. Se transmitió en vivo por YouTube en varias de ellas, pero bueno, no pasó a mayores más allá de una seguridad. Así es que si usted hizo una llamada imprudente, pues trate de recomponer las cosas porque pues, seguimos aquí tu recomendación, de no hacer esa llamada. Sí, pero bueno. Ya nos arrepentimos. Muy bien, Carlos. Muy bien. Gracias. Nos vemos mañana.
Te vemos mañana y por lo pronto nos vamos a hablar ahora de la vacunación en nuestro país, porque mire, está avanzando. Desde el 25 de abril al 15 de mayo se han aplicado casi 5 millones de dosis en todo el país. Esto como parte de la Jornada Nacional de Vacunación 2026, que se desarrolla a lo largo de todo el mes de mayo. Pues se aplicaron las vacunas del esquema básico y también del complementario. Entre ellas está contra el sarampión, la rubiola, el sarampión, rubiola y parotiditis, tétanos, neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el virus sincicial respiratorio dirigida a mujeres embarazadas, entre otras vacunas, priorizando por supuesto a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo. En el proyecto de inmunización a la población mexicana del sector salud participan la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina y también la Secretaría de la Defensa Nacional. Las vacunas estarán aplicándose todo el mes de mayo en las unidades de salud. Hay protestas. Madres de estudiantes del Jardín de Niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez, ubicados en el municipio de Paraíso, Tabasco, se manifestaron frente a las oficinas de Pemex. También lo hicieron aquí en la Ciudad de México para pedir a las autoridades que se reubiquen ambos planteles porque están en una zona, aseguran, colindante con la refinería de Dos Bocas. Vamos a escuchar a los representantes de los padres y las madres de familia. A nuestras escuelas las separa de la refinería únicamente una barda, que no tiene fugas de gas, no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensordecedor ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos. Tras esta movilización, esta protesta, las madres de familia sí fueron recibidas por autoridades de Petróleos Mexicanos con el compromiso de que van a dar seguimiento a su petición, a su solicitud. Esto recordando que desde el pasado 18 de marzo también la presidenta Claudia Sheinbaum giró instrucciones a la dependencia para reubicar ambas escuelas, allá en Dos Bocas. Se va a cumplir la palabra de la presidenta y esperamos que antes de que termine el proceso de vacaciones estén concluidas la reubicación de una de las escuelas y la construcción de otra. Ahorita entramos a una plática de que nos están garantizando que sí se va a llevar a cabo la reubicación como tal de las escuelas, pero no será en un terreno nuevo, sino que serán en escuelas que ya están, que cuentan con un terreno propicio para que entren las dos instituciones. Bueno, pues ahí están las versiones de padres de familia, de autoridades de Petróleos Mexicanos y de acuerdo con quienes estuvieron ahí presentes en la reunión con autoridades de Pemex y de la SEP, van a acudir de manera tentativa entre este viernes y el próximo lunes directamente ahí a la zona, a Paraíso, Tabasco, para seguir conversando con los padres y madres de familia. Son casi 400 los alumnos afectados por estas protestas, esta petición a las autoridades de que se reubiquen tanto el Jardín de Niños Agustín Melgar como la primaria Abías Domínguez, esto es en Paraíso, Tabasco. Están en una zona colindante con la refinería de Dos Bocas. Vamos a esperar la reunión del viernes y la del próximo lunes a ver qué resuelven autoridades y padres para no poner en riesgo sobre todo a las y los estudiantes. Bueno, vamos ahora con asuntos de justicia, de administración de justicia, porque mire, la Corte ha superado casi por completo el rezago heredado por su anterior integración. En 8 meses, desde que en septiembre nuevos ministros y ministras entraron en funciones, han resuelto el 97% de los 2.178 expedientes que quedaron pendientes al corte del 30 de agosto de 2025, de acuerdo con el máximo tribunal del país. Lo anterior pese a la desaparición de las 2 salas que apoyaban los trabajos del Pleno, que pasó de 11 ministras y ministros a 9, como lo mandató la reforma judicial. Bueno, pues la nueva Corte también puso fin a los conflictos interpuestos por el empresario Ricardo Salinas Pliego al avalar el cobro de créditos fiscales superiores a los 48 millones de pesos. Vamos a Palacio Nacional. ¿Cómo está? Antes de irnos, un resumen en 11 Noticias. Las peticiones de extradición de Estados Unidos hacia México no han prosperado porque la relación con el país vecino es recíproca, con apego a derecho y a la soberanía nacional. Así lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. Se formularon 269 requerimientos de extradición.
de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos. No han enviado ninguno, porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. El gobierno de México exige el respeto a los derechos humanos de las 3 activistas mexicanas detenidas por Israel en embarcaciones de la flotilla global Sumud. También recalca la importancia de que se les permita recibir atención consular. Quedó concluida la remodelación de Periférico Norte que comunica al Estado de México con la capital del país. 108 kilómetros tenían baches, problemas de iluminación y hasta inundaciones. Hoy lucen totalmente rehabilitados. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, comparece ante el Congreso de la Ciudad de México. Fue cuestionada sobre el cierre de negocios y sobre su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estalla coche bomba en Damasco, la capital siria, muy cerca de un edificio perteneciente al Ministerio de Defensa. Se registró al menos un militar muerto y decenas de personas heridas por esta explosión. Las duplas mexicanas femenil y varonil de voleibol de playa ganaron el oro en la tercera fecha del Tour Norseca realizado en Nicaragua. Ya nos vamos, muchas gracias, hasta mañana. Gracias a quienes nos siguieron en Radio IPN y en las redes sociales, que tengan un excelente martes. Buenos días.